Yo cambio de página porque ya tenemos acá en nuestro bar deportivo. Bienvenida Susana Trinidad, psicóloga Gracias. Deportiva. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo muy bien. Acá me alegro. vamos a charlar un poco de lo que es qué es la psicología deportiva, por qué es necesario para los deportistas. ¿Qué nos puedes contar un poco así a grandes rasgos? Bueno, la psicología obviamente es del deporte, parte de la psicología en general, ¿no? Entonces está ocupada del bienestar en primer lugar de las personas en general. En el caso del deporte, en todas las personas que están dentro del contexto deportivo, ¿sí? Como primeros protagonistas tenemos a los deportistas, ¿sí? Y después a todo lo que conforma su equipo, digamos, entrenadores, técnicos, árbitros. La psicología se extiende un poquito más del deportista, digamos, y hasta inclusive con el trabajo de padres, en el caso de los niños que están en etapa de formación, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que los padres y los entrenadores son los pilares fundamentales en el niño, y bueno, después esos pilares se van conformando por más personas. Así que generalmente, en líneas generales, digamos, es eso. Bien. A ver, el deportista, el profe, el padre, se va adaptando, se va sumando a lo que es la psicología deportiva. Quizás lo hablábamos fuera de aire, es algo que ahora se tiene mucho más en cuenta que antes. Ellos se van sumando y ¿por qué? ¿Por qué crees vos que cada vez más es recurrente la consulta respecto a lo que es la psicología deportiva? En primera instancia porque lo toman, que es exactamente nuestro trabajo, como un aporte, ¿sí? Para el bienestar en general de todos, porque hay muchas dudas, incógnitas respecto a ver, son personas. Uh-huh. Cada persona reacciona diferente, cada persona tiene un trasfondo familiar diferente, una realidad deportiva diferente en todos los sentidos. Uh-huh. Entonces, yo creo que a medida que se van dando cuenta de que es una ayuda, un aporte, algo que suma, algo que acompaña, se abren más a la posibilidad, bueno, de recibir todo lo que tenga que ver con esto. ¿Cuáles son por ahí las consultas más frecuentes cuando un deportista inicia? A ver, yo, Lulú, no sé, soy futbolista de alto rendimiento. ¿Cuál es esa primera consulta cuando ya se logra tener ese acercamiento de decir, bueno, voy a iniciar? La psicóloga por ahí es habitual, pero decir, voy a direccionarlo netamente a lo deportivo. ¿Cuál es esa primera consulta del deportista? Y todo depende digamos, de qué es lo que lo inquieta. Generalmente no comienzan porque no pasa nada. Comienzan o porque hay un disparador, digamos. Hay un disparador. Puede ser una lesión, puede ser el bloqueo ante el error, pueden ser los nervios precompetitivos que interfieren en su rendimiento después de una ardua preparación. Pueden ser conflictos en el equipo, falta de confianza en sí mismo. Eso ya depende de cada deportista, de cada etapa deportiva. Hay gente que lo hace recién cuando ya está en el alto rendimiento, cuando se comienza a dar cuenta de que va un poco más serio y de que es importante. Entonces, eso, la demanda, digamos, depende de cada uno. Es recomendable también, porque lo decíamos, por ahí uno hace foco en el deportista de alto rendimiento porque es el que más exigencias tiene. Pero el deportista amateur, es recomendable también decir que se animen y que se fijen, porque una mejoría va a haber, obviamente, es algo que suma, como decís vos. Sí, por supuesto. Desde la etapa inicial se recomienda amateur y profesional, obviamente. Sobre todo para que el deporte también deje el disfrute, que es la causa principal por la que la mayoría de las personas comienza un deporte, y que eso no se pierda, digamos, en el momento del recuerdo, que quede esa sensación de disfrute. Y también a la vez el deporte va dejando, yo creo que el otro día estábamos estudiando y estábamos hablando de lo que deja el deporte más allá de los resultados y todo. A nivel personal, a nivel autoestima de cada persona, el ir superando obstáculos, va incrementando la confianza, decir, bueno, yo puedo. Quizás en otros ámbitos laborales... claro, se aplica a todo. Se aplica a todo, pero en el deporte es como que es bien concreto, ¿viste? Ya sea por un partido, ya sea por mejorar una técnica, por mejorar algo en lo físico. Entonces es como muy concreto el dato que te va dejando el deporte. A nivel personal te va ayudando un montón, y a veces el deportista es incapaz de ver. Me pasa mucho que cuando le pregunto a los deportistas, bueno, ¿y qué tenés de bueno vos? ¿Cuáles son tus cualidades? Silencio.
¿no? Claro. Y ahí, ¿qué tenés para mejorar? Y ahí se saca. Claro, de la mochila todo. En cambio, lo hablas con los entrenadores, lo hablas con los padres y es impresionante las cualidades que tienen, las fortalezas, pero cuesta mucho ver eso. Entonces, por ahí en el contexto del trabajo que hacemos con el deportista, tratamos de identificar eso, potenciar, trabajar nuevos objetivos para que se vuelvan a convertir también en virtudes, fortalezas, porque esas son las que hacen que el deportista vaya por ahí a competir a la hora de las competencias, en el caso de que lo haga, ¿no? Más seguro. Bien. Y también a nivel personal le ayuda un montón. Claro, también una cosa que por ahí se ve, digamos, que los deportistas y las deportistas tienen quizás esa actitud de quizás no decir, bueno, no, quizás soy bueno o buena haciendo tal cosa, pero no tanto, como que siempre tendemos a minimizar. Uh-huh. Quizás por qué se da esa condición, o por el hecho del mismo deporte, o es ya básico, pues yo lo siento como un patrón que se va repitiendo en muchos deportistas. Uh-huh. Y me ha pasado quizás con chicas del BMX que también tengan no todas, pero en su mayoría tienden una actitud por ahí un poco a minimizar todo y a ir como más relajado. ¿Es por la misma práctica del deporte o porque el deporte te va transformando en ser así? O yo creo que tiene que ver más con una cuestión de la personalidad de cada uno, digamos. Bien. El deporte yo creo que tiende o busca por lo menos, en potenciar eso, porque no es fácil hacer todo lo que hace un deportista para llegar a. Claro. Pero bueno, cuesta reconocer, pero yo creo que es una cuestión de cada uno, de la personalidad, de la seguridad, y es una construcción también, no es que todos nacemos seguros, todos nacemos con la experiencia y el ir logrando cosas en cada ámbito de nuestra vida nos va dando esa confianza. Claro. Por ahí también hablábamos recién de que, bueno, por lo general los deportistas cuando ya llegan al alto rendimiento recién toman conciencia de lo importante que es la psicología deportiva, pero Lulú mencionaba de empezar ya desde chicos, porque es importante ya ir trabajando todas esas frustraciones. Por ahí, en mi caso, yo cuando era chica, yo no tenía la oportunidad de tener una psicóloga deportiva, no tenía con quién hablar de las cosas que me pasaban de chica a preadolescente. Claro. Entonces es importante ya poder recurrir, ¿viste? Decir, bueno, yo me siento mal por tal cosa, detectar y necesito hablar con Susana Trinidad, claro, porque ella es mi psicóloga deportiva y me va a ayudar a superar obstáculos. ¿Por qué? Porque si hay frustración, no quiero seguir en el deporte, empiezan todos esos bajones, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo con algo tan particular que son los resultados, que como yo siempre le digo a los deportistas, es lo que menos tienen bajo control. Claro. Lo único que tienen bajo control es su rendimiento, su preparación, y después tenemos al rival, tenemos a los árbitros, a los jueces, a los cambios de clima, al lugar, a las pistas, a lo que todos los factores deporte, externos, sí. digamos. Entonces, que es fuerte, digamos, entender eso, y les cuesta mucho, porque claro, obviamente estamos en competencia y lo primordial pareciera que es ganar, pero es una mochila pesada para el deportista. Totalmente. Y cuando lo entiende y cuando pueda empezar a enfocarse en sí mismo para que no pase esto, lo del abandono del deporte, para que tampoco tenga sentimientos de frustraciones innecesarios, y en realidad, nosotros en todos los ámbitos vamos avanzando, poniéndonos nuevos objetivos, y yo creo que es importante por ese sentido. Bien, hablábamos de objetivos en cuanto a resultados. ¿Cómo fue trabajar también en pandemia? Porque se dio una nueva dificultad para el deportista, quizás no en este 2021, o todavía para algunos sí, pero cuando inició el 2020, el deportista se traza un objetivo, que el objetivo casi siempre es una competencia, es un torneo, y el año pasado, por la pandemia, la gran mayoría de los deportistas no tenían ni siquiera fecha de competencia. ¿Cómo trabajaste vos en lo personal con quienes acuden, digamos, a tus sesiones, o con quienes están en el Centro Provincial de Alto Rendimiento trabajando con vos? ¿Cómo fue eso también? Me imagino, para vos y para ellos un desafío distinto. Sí, totalmente. Pero yo creo que pusimos en marcha algo que venimos trabajando mucho en lo que es consultorio, porque vieron que los objetivos, los grandes objetivos es tal competencia, claro, ganar tal competencia. Y lo que hace llegar, y acá está Analia también de testigo, porque lo pone en juego, son los objetivos a corto plazo. El día a día, las 24 horas del día, claro, semana a semana, mes a mes. Entonces, en primera instancia, trabajamos con objetivos de rendimiento, o sea,
objetivos de preparación física, mental, cada uno en el ámbito del descanso, en el ámbito nutricional, obviamente cada uno con sus profesionales, ¿no? Y dentro de las posibilidades de lo que podían hacer dentro de sus casas. Y hoy también, porque todavía no todos tienen la posibilidad de competir, pero bueno, objetivos a corto, mediano plazo, que son los que sirven de puente para el momento que llegue la competencia, para que el momento en que se abran las puertas para los que todavía no se abrieron, puedan llegar de la mejor manera posible, y enfocados también en su preparación, como para que, bueno, yo les decía, estamos en la época de pandemia, estaban todos los deportistas bajo la misma situación, a diferencia de cuando uno se lesiona y solo uno para, todos habían parado, entonces por ahí era la misma situación, pero sí, trabajamos con objetivos a corto plazo, mediano plazo, como para que ellos también se enfoquen en algo, para que la motivación no disminuya, y para que, bueno, cuando tengan que volver también puedan volver de la mejor manera posible. Yo algo que siempre le pregunto al deportista, y en este caso te voy a preguntar a vos, es cómo manejan la ansiedad. Porque, a ver, de cara, no sé, Analía tiene una competencia dentro de 2 semanas, y mi pregunta frecuente realmente es, ¿cómo haces para manejar la ansiedad ¿Cuál es la recomendación desde el otro lado? Porque vos sos la que le ayuda justamente a manejar quizás esa ansiedad. ¿Cómo se hace? Claro, la idea también es, en ese momento, es en qué enfocamos la atención. Ahí está. ¿Por qué? Porque cuando te concentras, obviamente, imagínate, en el resultado, con toda la presión que lleva, el resultado final, te ahí, vuelves loco. El podio, dónde estoy, dónde quedo, todo el cuerpo comienza a hablar. Entonces, bueno, el otro día leí una entrevista a una deportista que decía que ella se concentraba en lo que debía hacer en cada momento. Después, el resultado lo soñaba todos los días, eso nadie lo quitaba, pero concentrarse en lo que debía hacer en cada momento. Entrar en calor, momento de largada, ocuparse de si tenía un error, volver a enfocarse en lo que seguía. Y yo creo que decía, me gustó eso que dijo, concentrarme en lo que debo hacer en cada momento. Claro. El resultado después viene solo y no siempre estaba bajo control, obviamente, yo tenía en cuenta eso, pero yo creo que la clave está en qué se concentra el deportista. Y que es difícil, pero una vez que uno toma conciencia y se va dando cuenta, bueno, acá me sirve pensar en esto, enfocarme en esto, y bueno, y tener obviamente visualizaciones o pensamientos más positivos que negativos. Vivimos en una cultura muy negativa y nosotros mismos tendemos a boicotearnos muchas veces. Lo que decíamos antes de minimizar. Sí, claro. Entonces, no sé, desde las interpretaciones de las reacciones físicas, no sé, empieza a palpitar más rápido el corazón y digo, ay no, estoy nervioso, no voy a rendir, me va a ir mal. Me transpiran las manos. Me transpiran las manos. En cambio digo, pará, me estoy activando, estoy frente a un momento importante de mi vida, para lo que me vengo preparando tantos meses, tantos días, voy a darlo todo, etcétera. Entonces, yo creo que ahí cambia, pero son cuestiones de tomar conciencia y darme cuenta de qué me sirvieron. Y también yo creo que el deportista va aprendiendo de experiencias, ¿no? En esta competencia me sirvió pensar así, enfocarme así, tomarlo así. Entonces, pero bueno, creo que la clave está en que nos concentramos. Bien. Sí. Bueno, el disparador de por ahí estar hoy acá con vos fue la semana pasada hablar de la hora del retiro para el deportista. ¿Qué se trabaja previamente con alguien que, a ver, yo llego y te digo, Susana, estoy pensando en retirarme? O llega a esa charla o el deportista va y, si ya te tocó atender gente que se ha retirado, va y te dice, me retiré. O me voy a retirar, no sé, el sábado es mi último partido. Porque, a ver, el deportista, el que vive de esto, que tiene la suerte de quizás poder vivir o darle gran parte de la vida al deporte, es un 80% de la vida. Se me deprima Analía Zacarías. Me quedé pensando en directo. Pero ¿cómo es ese momento? Porque es muy fuerte tener que tomar la decisión primero de un cambio sustancial en la vida. Bien, el trabajo del retiro se trabaja desde el día 1. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos cuestiones. El retiro puede ser voluntario o puede ser involuntario. En el caso de que sea voluntario, generalmente el deportista tiene establecido, bueno, qué voy a hacer a partir de ahora, qué me dejó el deporte, por qué me voy. ¿Qué es más difícil, el retiro voluntario o el retiro obligatorio, por ejemplo, por algún tipo de lesión? Y yo creo que el obligatorio. El involuntario. Sí, porque no lo tenés proyectado. Se da. Y te impide y tenés, creo que un montón de proyectos ahí que no podés hacer nada, o sea, que no están. Entonces, bueno, por eso yo
siempre trabajo con la mayoría de los deportistas, porque bueno, nosotros por ahí estamos hablando acá del deporte, pero siempre les digo que es necesario y saludable tener un equilibrio en todas las partes de su vida. Le digo, bueno, que tu torta, tu círculo, no sea 70 o 90% deporte. Bien. Independientemente de que el compromiso con esa área sí es fundamental, pero es importante tener un área laboral, un área de ocupación, claro, o estudio, en el caso de que sea estudiar, un área familiar, un área de amigos. O sea, no sos solo deportista, sos persona, sos hijo, sos pareja, claro, sos amigo, sos empleado en el caso de que trabajes, sos profesional en el caso de que decidas estudiar algo. Entonces, cuando eso pasa, porque también el deporte tiene la particularidad de que trabajamos con el cuerpo y el cuerpo también con el pasar de los años, claro, nos pasa factura, entonces también no es para todo, digamos, para toda la vida. Entonces también que el momento en que me retire yo tenga dónde apoyarme, dónde establecerme, que pueda seguir siendo yo. Y bueno, y sin ese, obviamente que genera un vacío, obviamente, pero que ese vacío sea más sano y no caer en un pozo depresivo, o bueno, o todas las consecuencias que puede llegar a pasar, digamos. Bien. Esto sucede también quizás, como decías vos, hablamos del deporte, pero también quizás en las personas que nos están escuchando, también puede ser cuando uno, bueno, decide, lleva, qué sé yo, 20 años trabajando, 30 años trabajando en un mismo lugar, y llega el momento de retirarse, de decir que ya como que ya cumplió su etapa, y bueno, ya le llegó la hora de la jubilación, por así decirle. Y también creo que lo podemos comparar, digamos, sí, lo que le sucede al deportista es como similar, porque hoy pensaba antes de venir, bueno, se asemeja a una persona que trabajó tantos años en la facultad y ya tiene que jubilarse. Es importante también que todas esas personas puedan, digamos, proyectar o tener, como decías vos, ya tener a futuro algo planificado para del día cero, ¿viste? Bueno, en algún momento va a suceder, yo no voy a seguir toda la vida haciendo esto, entonces como que es importante prepararse también, digamos, todo lo que están escuchando, profesionales en lo que hagan, digamos, es necesario recurrir y poder trabajar eso para que no suceda, como decías vos hoy, lo que es la depresión, las frustraciones y un montón de cosas que se van dando a raíz de todo esto, que no nos preparamos, que tenemos que prepararnos, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente, sí, la verdad que sí. Se lo puede aplicar a cualquier cosa y hay muchas personas y cuesta, pero a veces cuando uno le apasiona algo se queda 24 horas con eso y se olvida de todo lo otro que es re importante, y partimos desde el descanso, desde el disfrute, desde leer un libro, desde estar con nosotros mismos, desde charlar con una persona, con un amigo, desde eso, hasta claro, obviamente después poder encontrar hobbies, en el caso de alguien que ya no le tengan que trabajar, bueno, hay gente que tampoco se permite disfrutar y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, es importante poder trabajarlo desde ya, digamos. Bien. ¿Aumentaron las consultas por ahí de deportistas con respecto a este tema? Yo por ahí marcaba fuera de aire que de un tiempo a esta parte como que cambió la mentalidad de quien hace deporte, tanto un amateur como, mucho más incluso, el deportista de alto rendimiento. ¿Hay más consultas por este tema? Sí, muchísimas más consultas. Los deportistas están abiertos, trabajan y bueno, y la mayoría también se compromete, porque la preparación mental es igual que la física. Totalmente. Tenés que hacerla siempre, tenés que trabajarla semanalmente, diariamente, y bueno, sí, yo creo que aumentó muchísimo y está bueno. También algo que se ve que como que son tendencias que por suerte se mantienen en el tiempo desde hace unos años. El tema de los equipos multidisciplinarios, que muy bien lo trabajan en el Centro Provincial de Alto Rendimiento, que creo yo, verás vos, que es algo fundamental para cualquier equipo, para cualquier deportista individualmente, tener esa contención desde todos los ámbitos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sobre todo partiendo de la base de que la preparación del deportista es integral. Entonces, si bien es fundamental y uno de los pilares más grandes es la parte de la preparación física, está también como fundamental la parte de la alimentación del deportista, la parte mental y bueno, y la parte también de la recuperación de lesiones en el caso de que les pase. Entonces, yo creo que sí, el modelo de trabajo integral en general, para la preparación en general, está bueno, y para casos específicos en los que surgen determinadas problemáticas, como, no sé, ser trastornos de conducta alimentaria, sirve muchísimo, digamos. Se da el de boca en boca entre deportistas. A ver,
Ana está por ahí en el Centro Provincial de Alto Rendimiento también, pero decir, che, Lulú, empecé con la psicóloga, fíjate, animate, ¿hay ese contagio, digamos, entre deportistas también? Sí. Porque a la hora de entrenar quizás sí, che, estoy corriendo tanto, me re sirvió para mejorar, no sé, mi rendimiento en tal cosa, pum, listo, porque es entrenamiento y es lo que más le gusta al deportista, que es entrenar. Pero en la parte psicológica, nutricional y demás, ¿también se da ese efecto contagio? Sí, yo creo que sí, hablan, los chicos hablan, pero no sé bien qué. Le vamos a preguntar a Ana. Sé que hablan, sí. No, de siempre nos conversamos de la importancia que es hablar, que está bueno, porque a veces tenemos como un peso, no sabemos cómo decir las cosas. Cuesta. Cómo le digo a Susana, de hecho todavía me cuesta ciertas cosas, pero porque no sé, porque pasa, pero sí es importante. Se nos quiebran al aire. No, pero a mí me ha ayudado un montón y sé que a muchos y muchas deportistas les ha ayudado y es clave en lo que es los desbloqueos mentales, porque a veces uno tiene un bloqueo que es tipo que lo tenés que hablar con tu psicóloga y te va a dar las herramientas, porque son herramientas que te sirven, ejercicios. Yo creo que antes de viajar a un mundial a China había hablado con Susana de ver las visualizaciones. Bueno, visualizate así. Y me ha pasado que me visualizaba, creo que un 40% positivo y venían flashes negativos. Entonces, por eso la mente es súper importante. Y bueno, ¿quién mejor que Susana Trinidad para ayudarnos a darnos esas herramientas que la psicología nos brinda? Bien. ¿Alguna recomendación para algún deportista amateur, deportista de elite, para la señora Marta que está en su casa tomando mate y mirando el 1-1 de Argentina, respecto a la psicología en general, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación por ahí como profesional, teniendo en cuenta todo, ¿no? Más allá del deporte, la vida, porque estamos también en un contexto complicado para todos, que es la pandemia, que hay muchas limitaciones, muchas cuestiones de salud. Por ahí, ¿cuál es tu mensaje ya en el cierre para todos los que nos están escuchando más allá del deporte? Bueno, yo creo que me gustó para quedarnos con esto que hablando del retiro, ¿no? Que fue el tema de hoy, de la importancia de disfrutar, de poder alimentar todas las áreas de nuestra vida que son fundamentales. Yo creo que la mayoría de la gente en pandemia se dio cuenta de eso, de los vínculos, de extrañar, de compartir. Fue caótico en varios ámbitos, pero en eso yo creo que nos enseñó un montón. Entonces, el poder disfrutar, el poder ocuparnos de cada área de nuestra vida, que no es ni una ni más ni menos importante que otras. Yo creo que nos conforma como personas y es lo que nos va a quedar también después de todo, ¿no?